Muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo pasaron el Día de Gracias? Muy bien. Empavados. ¿Se sienten como el pavo o el relleno? El pavo no engorda. El que engorda es uno, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Y me imagino que como muchas familias acostumbran, no sé si ustedes, ¿verdad? Pero nuestra familia acostumbramos a aprovechar esta oportunidad para que cada miembro de la familia o invitado, que suele suceder, dé gracias por algo en especial, ¿verdad? Y pues siempre es una tradición bonita, ¿no? El tomar este tiempo para dar gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque este año podemos reunirnos bajo techo, amén. A comparación del año pasado, que estábamos reuniéndonos allá afuera, es una gran bendición. Y quiero dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque se los digo sinceramente, ustedes son un oasis en medio del desierto. Quizá usted no se sienta de esa manera, ¿verdad? Pero en verdad, Dios los ha puesto aquí como un oasis espiritual, una familia espiritual en medio de un desierto de caos, de disonancia, de cacofonía en el mundo. Y doy gracias a Dios que ustedes están aquí para recibir a aquel que busca de Dios. Dios les bendiga grandemente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, Efesios 4. Supongo que este es para mí, ¿verdad? Okay. Muy bien. Ok. Soy aquí está. Okay. Bueno, no sé si lo alcancen a ver. De cualquier forma, si usted pertenece al grupo de WhatsApp, ahí también está el bosquejo, PDF, excelente. Está el bosquejo y lo pueden seguir ahí. Y esta es una gran ayuda porque muchas veces nos quedamos cortos. Siempre preparo de más y no quiero que usted se quede pues con la duda, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta o duda, con confianza acérquese con nosotros, pero también puede pues seguir el bosquejo hasta el final en su tiempo. Gracias a Dios por la tecnología. Dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo hemos leído 2 veces en español, una vez en inglés. Esta mañana, gracias a Dios por la repetición. A veces es necesario repetir varias veces para que le hallemos, encontremos el sabor al sentido, o el sentido de lo que está queriendo decir el autor de estos versículos, ¿verdad? De este texto. Vamos a orar al Señor para pedirle que su Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca en la comprensión, en el entendimiento de este tema tan importante para nuestro tiempo. Padre Santo, en esta hora, Señor, invocamos tu divino y santo nombre, Señor, para pedirte en especial, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu bendita palabra como semilla sembrada que da fruto con creces, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solo escuchar tu palabra, pero más importante, Señor, llevarla a los hechos. Padre Santo, a ponerlo por obra. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nótese que aquí el apóstol Pablo dice que seamos solícitos, nos instruye, nos ordena a que seamos solícitos. La palabra solícito,
evoca en tu mente? ¿Qué sentido le das a la palabra solícito? No es una palabra muy común o de uso común en nuestro lenguaje actual, pero es un término que quiere decir con prontitud, con esmero. Urgentes, ¿no? Exacto. En guardar, es decir, no guardas lo que no tienes. Entonces da por hecho de entrada el apóstol Pablo al escribir esas palabras de que ya existe una unidad, la cual debemos de guardar solícitamente. ¿Sí? Y uno se pregunta cómo es que esa unidad existe o preexiste. ¿Cómo es que llegamos a ser familia, espiritualmente hablando? ¿Cómo es que llegamos a ser un solo cuerpo, como también lo expresa el mismo apóstol en 1 Corintios capítulo 12? ¿Cómo es que llegamos a este estado de pertenecer a un cuerpo, de ser parte de una familia espiritual? Bueno, de la misma manera como en la que nosotros cuando nacemos en una familia físicamente hablando, no escogemos a nuestros hermanos, ¿verdad? Dicen que los amigos son los hermanos que escogemos, pero bueno, en la familia física, la familia de sangre, ¿verdad? Pues no escogemos quiénes son nuestros hermanos. Y muchas veces hay momentos ríspidos, hay tensión, hay competencia, ¿verdad? Entre hermanos. Ahora que estuvieron nuestros nietos en casa con nosotros, pudimos darnos cuenta de ello, ¿verdad? Cómo compite la niña de 4 años con el varoncito de 6 años, ¿verdad? Quiere hacer todo lo que el varón hace. Y el más tranquilo es el de 1 año, ¿verdad? Él dice, no me meten en sus broncas. Y él es una fiesta, una sonrisa constante. Así pasa en las familias físicas, ¿verdad? Pero de la misma manera, no escogemos, al nacer dentro de la familia de Dios, no escogemos a nuestros hermanos. La palabra de Dios es muy clara en Juan capítulo 1, verso 12, no lo vamos a leer ahorita, pero solamente lo refiero, ¿verdad? Que todos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, que hemos nacido de Dios, que hemos obedecido su palabra y que hemos nacido de nuevo, según Juan 3:15 en adelante, todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu, formamos parte de esta gloriosa y grandiosa e histórica familia de la fe que la Biblia llama iglesia. Y nosotros no somos los que escogemos a nuestros hermanos. Somos hermanos por nacimiento, porque pertenecemos a un mismo Padre. Y es una misma sangre la que corre por nuestras venas, que es la bendita sangre del Cordero de Dios. Pero sí, efectivamente, como decía mi padre, que en paz descanse, donde hay personas hay problemas. Y tenemos que aprender a convivir y a sobrellevar nuestras tensiones o diferencias o malos entendidos, ¿verdad? Es una tarea que está pendiente como cristianos y como iglesias, ¿verdad? O como iglesia, es una tarea pendiente encontrar las vías o las maneras o los modos para encontrarnos el modo los unos a los otros, ¿verdad? A veces cuesta un poquito de trabajo, ¿verdad? Pero esto, pues en gran medida se resuelve pasando tiempo de calidad unos con otros. Pasando tiempo de calidad. Así como cuando nosotros como padres, ¿verdad? Queremos tener esa relación íntima con nuestros hijos, o queremos que nuestros hijos tengan una relación íntima con nosotros, tenemos que pasar tiempo de calidad con ellos, ¿verdad? Buscar la manera, los modos de tener ese acercamiento con ellos. De la misma manera, en la familia de la fe, tenemos que pasar tiempo de calidad. Bueno, aquí en mi bosquejo, y no adelanto porque estamos aquí todavía, les digo que no vamos a salir de Efesios capítulo 4, yo creo. Aquí nos vamos a estacionar. Y no importa porque el Espíritu Santo es fiel y siempre nos marca el paso, ¿verdad? Nos dice, detente aquí,
habla con más detenimiento, habla con más énfasis en esto o en aquello, ¿verdad? Y posiblemente esto se convierta en una serie, no sé. Lo importante esta mañana es que estemos en la misma página, en el mismo sentido, amén. Que estemos entendiéndonos unos a otros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, es el Espíritu Santo quien mora en nosotros a partir del momento en que nosotros nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, según Juan 3:15 y 16 en adelante. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo que es necesario que volvamos a nacer, que tengamos un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Me disculpo de antemano porque estoy en un procedimiento de restauración de mi dentadura y traigo 3 implantes que todavía me estoy recuperando de ellos. A veces me cuesta un poquito de trabajo pronunciar algunas palabras. Me disculpo. Les encargo las oraciones. Es el Espíritu Santo el que orquesta o el que facilita o hace posible esta unidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra para que el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de la fe, experimente esta unidad? Bueno, hermanos, en primer lugar, sabemos que el Espíritu Santo nos está santificando. Amén. Estamos en un proceso de por vida de santificación. A diferencia de algunos grupos religiosos, de los cuales no tengo tiempo para mencionar en este momento, pero a diferencia de algunos grupos religiosos que enseñan erróneamente, creo yo, que una vez que hemos recibido lo que ellos llaman la segunda obra de la gracia o la santificación completa, o algunos grupos también le llaman el bautismo con o en el Espíritu Santo como algo aparte de la salvación, como una segunda obra de gracia. A diferencia de estas enseñanzas y prácticas que son comunes en el pueblo evangélico, nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que el que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también recibe en ese mismo instante el don o el bautismo o la plenitud de su Espíritu Santo. A partir de ese momento, desde que nosotros salimos de las aguas del bautismo, habiendo profesado fe en Cristo Jesús y habiéndonos arrepentido de nuestra vida pecaminosa anterior, nosotros empezamos a caminar en un proceso de perfeccionamiento o de santificación. El mismo apóstol lo dice: no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tenemos como meta la medida de la estatura de Cristo Jesús. Todos buscamos ser imitadores de Cristo, dice el apóstol Pablo: ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Él es la medida, el estándar de cómo debemos nosotros conducirnos en esta vida. Y de la misma manera en que nosotros aprendemos no sé, a lo mejor no todos, pero algunos aprendimos quizá alguna vez a andar en bicicleta, que si no le dábamos para adelante, si no pedaleábamos para adelante, ¿qué pasaba? Caes, ¿verdad? Por simple gravedad. Y algunos de nosotros aprendimos de la manera más ruda, ¿verdad? Si no pedaleamos para adelante en nuestra vida cristiana, si no estamos con los ojos puestos en la meta, si no estamos pedaleando hacia adelante, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Nos vamos a caer y nos vamos a lastimar. Gracias a Dios, que es tan lleno de misericordia y bondad para con cada uno de nosotros, que aún habiéndonos caído nos dice: vuélvete a levantar. Vuelve a levantar y vuelve a intentarlo de nuevo. Qué grande es Dios, hermanos. Grande misericordia y compasión. Y luego dice:
dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, la unión de la paz. La unión de la paz. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos vivan en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque ahí envía Jehová bendición. Qué hermoso es, hermanos, cuando la familia de la fe, el cuerpo de Cristo, vive en armonía, en paz. Dice la palabra de Dios que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque es ahí donde Jehová envía bendición. Dice, un cuerpo, no hay muchos cuerpos. ¿Se imaginan que Cristo pudiera en este momento decirnos lo que Él piensa acerca del mundo evangélico de hoy? Si pudiéramos escuchar directamente su voz y decirnos qué es lo que Él opina acerca de las divisiones en el cuerpo de Cristo en el día de hoy, ¿qué nos diría? Bueno, no tenemos que pensarla mucho, no tenemos que dudarla mucho, porque precisamente yo sé que me estoy brincando, hermanos, discúlpenme, perdónenme, pero es que en realidad es como el Espíritu Santo me está instruyendo a que sigamos. Dice en 1 Corintios capítulo 1, y ustedes conocen bien este pasaje, y si no lo han leído, pues escúchenlo ahora. Verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Ah, qué chismosos los de Cloé, ¿verdad? Que haya entre vosotros contiendas, pleitos, disensiones, rispidez, tensión entre hermanos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, que es la forma castellana del hebreo Kefas, que se refiere a Pedro, y yo de Cristo. Es decir, en la iglesia primitiva ya existían las divisiones, no es nada nuevo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue acaso crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Y luego dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y uno se pregunta, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no has sido enviado a bautizar? Si tú mismo has enseñado en Gálatas que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿De qué estás hablando? Y muchos se agarran de aquí, de este versículo, para desmentir, según ellos, la necesidad del bautismo en la salvación. Dicen, si para Pablo no era importante el bautismo, pues no es importante tampoco para nosotros.
de aquí, de este versículo, sacado de contexto, se agarran para ese argumento. Pero el hecho es de que versículos antes, lo acabamos de leer, Pablo, de hecho, bautizó. Y la pregunta entonces, ¿por qué bautizó? La realidad de este pasaje es de que Pablo estaba recorriendo Asia Menor, estaba recorriendo en sus viajes misioneros todas las comunidades a las que él podía alcanzar. Él estaba en constante movimiento. Pocas veces se quedó más de un breve tiempo en cada lugar, con la excepción de Éfeso y algunos otros lugares. Pero él andaba en movimiento constante. Por eso él tenía colaboradores junto con él, como Tito y Timoteo, ¿verdad? Que se quedaban para terminar el trabajo que Pablo empezaba. Entonces Pablo iba por delante predicando el Evangelio y detrás de él venían Timoteo o Tito o alguno otro de sus colaboradores, como Priscila y Aquila, y ellos se encargaban de continuar con la tarea que había empezado Pablo. Es todo lo que está queriendo decir aquí Pablo. Dice, lo que más le urge a él es que el mensaje del Evangelio llegue a los últimos confines de la tierra. No está negando de ninguna manera la importancia del bautismo. Eso es extra, no se lo voy a cobrar. Pero aún así tenemos el problema de las divisiones, ¿sí? Las divisiones. Hoy en día a las divisiones les llamamos denominaciones. Una denominación esencialmente es una organización, una estructura centralizada, con cuartel general, con un credo en particular que gobierna sobre toda la denominación, y es, ¿verdad?, la central la que determina quiénes son ministros y no del Evangelio en esa denominación. Es decir, es una estructura humana que pretende, ¿verdad?, controlar y gobernar sobre las iglesias locales. Esa es una denominación. Pero también en su sentido más general es ponerle nombre. ¿De qué denominación es este billete? Pues de 500, o de 100, o de 20, o de 10. Denominar es ponerle un nombre propio a algo, ¿sí?, en su sentido general. Por eso dice aquí Pablo que algunos decían, no, pues yo soy de Pablo. Yo soy de la denominación de Pablo, como si Pablo y Pedro y Apolos estuvieran en desacuerdo. Bueno, sabemos que Pablo y Pedro sí tuvieron una diferencia por un comportamiento de Pedro más adelante, ¿verdad?, en Hechos. Pero Pedro mismo se arrepintió y se sometió no a Pablo, sino a Cristo, por su hipocresía, ¿verdad? Pero aún en el famoso concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ni siquiera los ancianos o los líderes de la iglesia en Jerusalén pretendieron imponer cosa alguna a los miembros de las iglesias gentiles que los judaizantes querían someter bajo ciertas reglas del judaísmo. ¿Sí? La función del concilio de Jerusalén no fue la de fungir como un colegio de cardenales, sino que su función esencialmente fue la de corregir y disciplinar a un grupo de judaizantes que habían emanado nada más y nada menos que de la misma iglesia de Jerusalén. Entonces era una forma de traerlos bajo disciplina. Pero de ahí en fuera, la Biblia desconoce cosa alguna como una denominación. ¿Estamos de acuerdo? No hay denominaciones en la Biblia. Usted no iba a Jerusalén a buscar, no sé, ¿qué te gusta? La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús.
¿O la Iglesia Universal de Jesucristo para de sufrir? ¿O la Primera Iglesia Metodista Unida? ¿O la Iglesia Bautista del Sur, del Norte, del Este o del Oeste? ¿O la Iglesia de Cristo? ¿O la Iglesia Presbiteriana Reformada? ¿O la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿O el Salón del Reino? ¿O la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Usted no iba a Jerusalén o a cualquier ciudad donde había presencia de la Eclesía de Dios. Usted no iba buscando semejante cosa. ¿Por qué? Porque en el primer siglo no existían esas denominaciones o esos grupos religiosos. Solo existía la Eclesía de Dios, originalmente llamado el Camino. Y no estoy sugiriendo que adoptemos el nombre. Pero aún la frase Iglesia de Cristo no es un nombre propio. No es el título de una denominación. Romanos 16:16. Es el único lugar en donde aparece. La palabra la frase Iglesia de Cristo ahí es descriptivo, describe de quién es la iglesia. La iglesia que pertenece a Cristo. Pero la Biblia no nos da un nombre propio o un título para la iglesia, simplemente le llama la iglesia. ¿Y de dónde viene esta palabra? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que es el equivalente del hebreo para congregación o asamblea. Es decir, cada vez que se reunía en asamblea o congregación el pueblo de Israel, se reunía para un cierto propósito. Para empezar, las fiestas o las santas convocaciones anuales, ¿verdad? Era una asamblea de los escogidos de Dios. Era una asamblea de los elegidos de Jehová, de los del pueblo de Israel. De la misma manera, el equivalente en griego, que por cierto, la traducción griega, la primera traducción griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, traduce congregación o asamblea como eclesía. Por eso sabemos que es el equivalente. La palabra eclesía quiere decir la asamblea o congregación de los elegidos. Yo he escuchado muchas veces decir que la iglesia no es un museo de santos, y ciertamente no lo es. No somos un museo. En un museo tienes artefactos o displays, o ¿cómo le llaman en español? Exhibiciones, gracias. Exhibiciones de artefactos antiguos que ya no están en funcionamiento, ¿no es cierto? Antiguos, que nomás están ahí para darnos alguna información del pasado, de lo que alguna vez fue, ¿verdad? Ciertamente no somos un museo de santos, pero tampoco somos un hospital de pecadores, en el sentido más corriente y vulgar de ese concepto. Porque muchos se agarran de ahí para justificar que los miembros de la iglesia anden con un pie en el mundo y otro con Cristo. Y esto no es correcto, hermanos. Amén. No es correcto. Hemos sido llamados fuera del mundo, hemos sido elegidos fuera del mundo para un propósito especial y específico. Y ese propósito es el de servir al Dios vivo, todopoderoso, y a su Hijo Jesucristo, honrarlo y glorificarlo con nuestras vidas. Amén. Punto y aparte. Amén. Por lo tanto, hay muchas iglesias que profesan un cristianismo cultural, pero no viven un cristianismo bíblico.
igual les da andar en la pachanga, estar bebiendo alcohol, estar con situaciones de infidelidad y tantas otras aberraciones, diciendo, es que I'm broken, dice. Estoy roto, pero Dios me ama aún así. No, Dios no nos sacó del pecado para dejarnos en el pecado. Dios nos sacó del pecado para lavarnos, vestirnos de ropas blancas y ponernos sobre la roca. Amén. La roca firme de su Hijo Cristo Jesús. Amados, sigamos leyendo entonces. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿De qué está hablando? ¿De vocación de carpintero, de mecánico? ¿Qué significa la palabra vocación en este contexto? Dedicado. ¿Ok? Puede tener una connotación de dedicación, ciertamente. Pero aquí la palabra vocación en el castellano antiguo, en el castellano ibérico, significa el llamado. El llamado. Todos nosotros que estamos en Cristo hemos sido llamados, escogidos y ungidos para servir al Dios vivo. Aquellos que están buscando una segunda unción o una unción del Espíritu aparte de lo que ya hemos recibido como hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, no sé qué están buscando. Cuando nosotros estamos nos ponemos en esa posición, no, es que necesito algo más, necesito algo más, necesito algo más, y algo más, y algo más. Hermanos, ¿qué es lo que estamos tratando de encontrar? Cuando Dios ya nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos en su palabra, para vivir plenamente una vida que agrada y sirve al Señor. Así lo manifiesta la misma Escritura. Y en Primera de Juan, no lo busquen porque no lo vamos a leer, pero en Primera de Juan dice, hijitos, vosotros habéis recibido, tiempo pasado, habéis recibido la unción del Santo. Usted ya tiene la unción que usted necesita para vivir plenamente para Cristo. Usted ya lo recibió. El Espíritu Santo ya mora en usted. Y no necesita algo más. Lo que necesitamos es dejar de contristar al Espíritu Santo y empezar a obedecer al Espíritu Santo. Amén. Hello. Amén. ¿Estamos oyendo, hermano? ¿Hay alguien ahí? Hemos sido llamados a partir de nuestra salvación, hermanos. Todos y cada uno de nosotros hace, pues no sé cuál será mi llamado. Pues no, eso de ser misionero no es mi llamado. Eso de ser diácono no es mi llamado. De ser maestro no es mi llamado. De levantar y ponerla así, no es mi llamado. La Biblia no usa la palabra llamado o vocación en ese sentido, hermanos. La Biblia dice que todos y cada uno de los cristianos hemos sido llamados por Dios. Esa es la vocación. Tu vocación, mi vocación es la de ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Por la sangre preciosa de Cristo. Ahora que hemos estado observando la situación de los rehenes en Israel y cómo a cuentagotas, ¿verdad?, van regresando algunos rehenes. Gracias a Dios, sigamos orando por esa situación. Pero nos damos cuenta del costo del rescate de esos rehenes. El costo en términos de vidas
que han tenido que fallecer para que esos rehenes sean rescatados. Pues déjame decirte una cosa, nosotros éramos rehenes del pecado. Nosotros éramos rehenes de Satanás. Nosotros, antes de entregar nuestra vida a Cristo, éramos rehenes del mundo y de la carne. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, hemos sido rescatados por el precio de sangre de su bendito Hijo, Cristo Jesús, quien derramó en el Calvario su sangre carmesí en sacrificio último, único y perfecto. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es un término legal que quiere decir está hecho, es un hecho, firmado con sangre. A partir de ese momento, nosotros tenemos libre acceso a la gracia y la misericordia del Padre por medio de su Hijo. Y podemos acudir a Él para el perdón de nuestros pecados sin intermediarios. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Amén. Continuemos. ¿Cuál es la esperanza entonces de nuestro llamado? La esperanza de nuestro llamado es expresada por los últimos versículos de la Biblia. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la iglesia dice, amén. Sí, ven Señor Jesús. No seamos como esa señorita que me tocó en Ensenada, en una de estas prédicas. Dice, ay no, todavía no. Hermanos, ante el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que ha de venir, no tenemos opción más que decir, amén, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Dime aquí. Continuamos. Un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, aquí el apóstol Pablo está resumiendo, va a empezar a resumir todas esas áreas de estudio bíblico que nosotros llamamos teología. La palabra teología no es una mala palabra. Yo he escuchado muchos predicadores cuestionar o maldecir o burlarse de los teólogos. La palabra teólogo simplemente quiere decir un estudioso de Dios. ¿Cuántos teólogos tenemos aquí esta mañana? Todos deberíamos de ser teólogos. Amén. Todos deberíamos ser estudiosos de Dios. Y la palabra teología simplemente quiere decir aquella rama del estudio de Dios que corresponde pues a diferentes aspectos de Dios. Puede ser la teología propia, o sea, el estudio de Dios como Padre, como Creador, como fuente de vida, etc. Puede ser la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, o la cristología, como la palabra lo insinúa, es el estudio de la persona y la obra de Cristo. Soteriología, es el estudio de la salvación. Entonces, lo que Pablo está aquí diciendo, estén ustedes todos de acuerdo, unidos en lo que ustedes van a enseñar como iglesia sobre estos temas. Estén en común, de acuerdo. Una de las, yo no sé a cuántos de ustedes les interesa este tema. A mí siempre me ha apasionado muchísimo desde niño. Los diferentes
las diferentes iniciativas de unidad que ha habido en la iglesia a lo largo de su historia, ¿verdad? Y cómo se han manifestado estas diferentes iniciativas de unidad. Y una de esas iniciativas de unidad de la iglesia ocurrió en el siglo XIX. No sé cuántos de ustedes han oído hablar del movimiento de restauración, o también conocido como el movimiento de Stone Campbell, de donde emanan nuestra familia de iglesias, históricamente hablando. Pero una de las ingenuidades, porque se estaba dando esa iniciativa dentro del contexto histórico de un nacimiento de una nación nueva, ¿sí? Y había mucha inocencia, mucha ingenuidad en estos nuevos arquitectos o fundadores del país, ¿verdad? Tenían muchas ilusiones, muchos sueños, ¿verdad? De qué tipo de país querían formar, pero ellos decían, ningún credo más que Cristo, basándose en lo que Pedro dijo en Mateo 16, cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que ese sea nuestro único credo. Y había otros eslogans o ¿cómo le llamaríamos en español? Encabezados o consignas, ¿verdad? Semejantes, como no somos los únicos cristianos, sino solo cristianos solamente. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad o amor. La Biblia solamente hace cristianos, solamente. Y todos estos eslogans suenan pues ciertas y hasta cierto punto obedecen a una verdad, pero se quedan cortas para describir cómo la iglesia local debe de estar unida en aquellos aspectos doctrinales o teológicos que enseña a la Grey. Con esto se los digo de la manera que lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, 25 al 32. Dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Se estaba despidiendo de los ancianos en Éfeso. Dice, por tanto yo os protesto, fíjense bien con qué énfasis Pablo lo afirma. Dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, escuchen, no he rehuido, diríamos en el rancho, no le he sacado, ¿verdad? Anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjense, dentro de los mismos ancianos de la iglesia en Éfeso, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¡Wow! ¡Qué amonestación tan grande! ¡Qué advertencia tan urgente la del apóstol Pablo, que aplica también para nosotros hoy en día! Por eso Pablo dice que uno de los requisitos para ser anciano de la iglesia es que sepa manejar bien la palabra de Dios, que sepa enseñar bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ante tiempos peligrosos, aún más hoy que en los tiempos de Pablo. Porque Satanás no duerme, y sus sutilezas y maquinaciones no nos son desconocidas. Siempre podemos contar con que Satanás salga con la misma treta. Siempre Satanás cuestiona la palabra de Dios. Siempre cuestiona la palabra. ¿Acaso Dios ha dicho?
¿Acaso Dios ha dicho? Y es la tarea pues de los líderes de la iglesia el mantener la unidad en la doctrina sobre el Señor, sobre la fe, sobre el bautismo, sobre Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y con esto concluyo, hermanos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí? Con esta última oración. Nos está diciendo, hermanos, escúchenme bien lo que le voy a decir, que no nomás es de los ancianos de la iglesia, no nomás es de los líderes de la iglesia el estudiar la palabra, el estar cultivando nuestro conocimiento de la palabra de Dios, de ser fieles a la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras como los de Berea. Que aún las enseñanzas de Pablo lo ponían bajo la lupa, lo sometían a la prueba de ácido, que es la palabra de Dios, para ver si lo que Pablo decía era realmente así o no. De la misma manera, yo aquí, ahora, en este lugar, aquí mismo, delante de ustedes, les puedo decir con libre conciencia, limpia conciencia, que si algo que yo diga o haya dicho en el pasado no es conforme a la palabra de Dios, usted está en plena libertad de descartarlo por completo. ¿Por qué? Porque a usted le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ¿saben qué? Cuando usted llegue delante de Dios, no le va a valer decir, es que el pastor nos dijo, o yo me sometí a la autoridad del pastor, o nomás estaba siguiendo órdenes del pastor. No, de ninguna manera. Eso no le va a valer. Lo único que va a valer es qué has hecho tú con mi hijo, qué has hecho tú con la gracia y el don de Cristo que yo te di. Es una gran responsabilidad, y es una responsabilidad que le corresponde al hombre y a la mujer por igual. Por eso dice la palabra de Dios que las casadas sométanse a sus maridos, y si tienen preguntas sobre cuestiones de doctrina o de enseñanza bíblica, conversen en sus casas. Hay un orden en la iglesia del Señor. Hay un orden. Hermanos, es tiempo de que nosotros empecemos realmente a vivir esto que acabamos de estudiar. Que empecemos a ser solícitos en guardar esa unidad en la verdad. Cristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La unidad, cualquier otro esfuerzo de unidad que no sea en la verdad, no es la respuesta a la oración de Cristo. Cualquier esfuerzo de unidad que no sea en la verdad, no honra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que persigamos con ahínco, con esmero, con esfuerzo, la verdad a toda costa. La verdad de la palabra, no nuestra verdad. Mi verdad no es tu verdad. Tu verdad no es mi verdad. Tu verdad te sirve a ti, pero no a mí. Mi verdad es mi verdad. No, hermanos, la verdad es absoluta, es la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, te invocamos nuevamente, Señor, para que tú nos ayudes.